Bienvenidos nuevamente. En este video voy a presentarles una introducción a las estructuras cristalinas cúbicas clásicas. Aunque primero haré una breve descripción sobre las generalidades de la solidificación y la cristalinidad. Mi nombre es Miriam Moreno Amado y mi canal Mimo A. Estos videos se graban como introducción para quienes deseen iniciar estudios relacionados con materiales. En general, a nivel atómico y molecular, la materia se considera en continuo movimiento. A nivel macroscópico no son evidentes estos movimientos, pero sí son evidentes los distintos estados de agregación en que se encuentra la materia. Los más comunes son sólido, líquido y gaseoso. Adicionalmente, en el estado sólido se pueden identificar varias fases que se encuentran al variar condiciones como la temperatura y la presión. El estado de agregación gaseoso se caracteriza porque las partículas se encuentran en continuo movimiento, son independientes entre sí y ocupan todo el volumen donde se almacena. El estado de agregación líquido, las partículas están más unidas entre sí que la fase gaseosa y se mueven adaptándose al recipiente donde se encuentran. El estado de agregación sólido, los átomos o las moléculas, se ubican en una posición determinada, formando sistemas amorfos, sistemas ordenados de corto alcance o sistemas ordenados de largo alcance que se denominan cristales. En el estado de agregación sólido también se pueden identificar varias fases, las cuales se hallan con técnicas específicas como la difracción de rayos X y se pueden producir al variar condiciones como la temperatura o la presión. Un ejemplo de un material sólido en varias fases es el hierro, que puede presentarse en estructura cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en la cara o hexagonal compacta. Estas corresponden a las fases de hierro alfa, que se encuentra a temperaturas por debajo de 911 grados Celsius y presenta la estructura cúbica centrada en el cuerpo. El hierro gamma se obtiene a temperaturas entre 911 y 1392 grados Celsius, presenta una estructura cúbica centrada en la cara. La fase de hierro delta, que se obtiene entre temperaturas entre 1392 grados Celsius y 1539 grados Celsius, presenta una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y la fase de hierro epsilon, que se obtiene a altas presiones, presenta una estructura una estructura hexagonal compacta. En general, si se trabaja el hierro acá están al revés. Si se trabaja el hierro forjado, es decir, sólido a altas temperaturas, se va a obtener un material con características de ductilidad, resistente a la fatiga y maleable. Por otro lado, si el proceso de obtención del hierro es un material fundido, este material presenta características de ser frágil, duro y menos maleable que el hierro obtenido por forjado. ¿Y qué tan moderno es el estudio de las estructuras cristalinas? Pues en diferentes publicaciones se ha encontrado que los cristales han sido estudiados por filósofos griegos, también por geólogos y por físicos. Actualmente es un tema ampliamente difundido en distintas disciplinas de ciencias e ingeniería. Respecto a la clasificación de las estructuras cristalinas, se le atribuye el aporte al científico Auguste Bravais, físico, cristalógrafo, meteorólogo francés, quien publicó en el año 1848 y propone una explicación de cristales con 14 redes
conocidas como las redes de Bravais. Después de descubrir los rayos X, las estructuras cristalinas en la actualidad utilizan el equipo de difracción de rayos X y los resultados se analizan con distintos métodos como la ley de Bragg, publicada en 1913, para determinar los parámetros de red, o el refinamiento de Rydberg, publicado en 1967, para cuantificar las fases cristalinas. Bien, a manera de información, porque el espacio es corto y esto es solamente una introducción a las estructuras cristalinas cúbicas, podemos ver que han transcurrido 130 años desde que Wilhelm Conrad Röntgen descubriera los rayos X. Y después del descubrimiento de los rayos X, la cristalografía toma el rumbo actual. La técnica de difracción de rayos X es muy útil para encontrar, bueno, se encuentran los difractogramas y con los análisis de estos difractogramas se puede identificar el carácter de amorfo o de cristalinidad de un material. La mayoría de los materiales para obtenerlos deben ser sometidos a altas temperaturas y posteriormente en el proceso de enfriamiento pierde energía hasta llegar a una temperatura de solidificación. La materia solidifica de varias formas, como son amorfo, un orden de corto alcance o una orientación y orden de largo alcance, que es lo que llamamos la estructura cristalina. Si el material solidifica con un ordenamiento localizado que no se repite en las 3 dimensiones, acá tendríamos una representación, se denominan amorfos, como los vidrios. Otros materiales como los polímeros muestran un grado de cristalinidad con ordenamientos de corto alcance, mientras que las estructuras cristalinas se ordenan conformando una geometría definida de largo alcance, es decir, que se repite a lo largo de muchas distancias atómicas o de redes y se denominan los materiales cristalinos. Los cristales se pueden conformar por un solo elemento químico, entonces cada esferita de los extremos de esta red podría ser un átomo, pero también pueden ser compuestos químicos, o sea que los átomos no son del mismo elemento, sino que pueden ser distintos elementos químicos. Por ejemplo, compuestos el cloruro de sodio, el óxido de magnesio, el sulfuro de plomo, cloruro de potasio, bromuro de plata, etcétera. Hay muchos más. Es importante conocer algunos términos básicos en cristalografía. Dos de estos términos son la red cristalina y la celda unitaria. La red cristalina muestra una distribución periódica en el espacio tridimensional de puntos relacionados porque tiene una simetría traslacional. Una red es invariante a la traslación si al desplazarlo en una cierta distancia en una dirección determinada, la red trasladada coincide exactamente, ahí se está mostrando la animación, se desplaza y coincide exactamente con la red inicial. La traslación puede ocurrir en las 3 direcciones independientes de los 3 vectores base. Bien, la celda unitaria es la unidad fundamental para representar un sólido cristalino y pues la repetición de varias celdas unitarias constituyen una red cristalina. La celda unitaria se representa con los vectores o los ejes X, Y, Z
Entonces tendremos acá X en dirección al frente, hacia la derecha el eje Y y hacia arriba el eje Z. Tenemos también, bueno, si se arma la celda unitaria que tiene esta representación cúbica, se pueden observar los ángulos alfa, beta y gamma. Y además podemos tener las aristas de esta forma geométrica definida, las aristas A, la B y la C. Entonces, si se observa, el ángulo alfa está formado por la unión entre las aristas B y C, y la arista A, que sería como el complemento de alfa, está en el lado opuesto. Bien, antes de ver las 14 redes de Bravais, hay que identificar los 7 sistemas cristalinos y los tipos de celdas. Hay 7 formas geométricas únicas que pueden usarse para llenar el espacio tridimensional. Y estos son los 7 sistemas cristalinos en los cuales los cristales se pueden clasificar. Acá están ordenados o listados en el orden de incremento de simetría. El más asimétrico es el sistema triclínico. Tiene la característica que sus aristas son todas diferentes, A es diferente a B y B es diferente a C. Y además todos los ángulos alfa, beta y gamma son diferentes a 90 grados Celsius. Aquí habría un esquema del sistema triclínico. El sistema más simétrico sería el cúbico, que es el que está en el extremo inferior. Bueno, aquí los pueden ubicar, igual en los libros se encuentra en internet. Sistema monoclínico se caracteriza porque las aristas también tienen valores diferentes, A diferente a B y diferente a C, pero los ángulos alfa y gamma son iguales a 90 grados, mientras que beta es diferente de 90 grados. El sistema ortorrómbico presenta también diferentes valores en las aristas, A diferente a B, diferente a C, y los ángulos son todos iguales a 90 grados. Alfa es igual a beta, es igual a gamma y todos iguales a 90 grados. El sistema tetragonal, que se caracteriza porque tiene 2 aristas iguales. A es igual a B, pero son diferentes a C, o sea, C es diferente a las otras 2. Los ángulos todos iguales a 90 grados. El sistema hexagonal es similar al anterior, los dos aristas iguales, una arista diferente, pero solamente 2 ángulos de 90 grados y el ángulo gamma es de 120 grados. El sistema romboédrico, también llamado trigonal, se caracteriza porque todas las aristas tienen el mismo valor, A igual a B igual a C, y 2 ángulos, bueno, todos los ángulos son iguales, pero diferentes a 90 grados. Y por último, el sistema más simétrico, que es el cúbico, se caracteriza por tener todas las aristas iguales, A es igual a B igual a C, y todos los ángulos son de 90 grados. Bien, también se deben identificar los 4 tipos de celdas, aunque en el sistema cúbico solamente hay 3 tipos de celdas, pero es bueno tenerlos presentes. Está las redes primitivas, donde se identifica solamente un punto de red por cada celda unitaria. O sea, en los vértices de esta forma geométrica solamente hay un punto de la red. Las redes centradas en el cuerpo se caracterizan porque tienen un punto de red en las esquinas y un punto en el centro de la celda. A ver si este es el resaltador. Sí. Las redes centradas en 1, 2
o dos caras, un punto de la red en las esquinas y otros en alguna de las caras, la A, la B o la C. Y por último, las redes centradas en las tres caras, que se caracterizan porque tienen un punto de red en las esquinas y un punto en cada cara del sistema. Bueno, ahora sí, las redes de Bravais publicadas bueno, se inició el trabajo en el año 1840, es un trabajo extenso de más o menos unos 10 años, en el cual Auguste Bravais realiza una serie de estudios con distintos materiales y describe las posibles 14 disposiciones de puntos en el espacio para formar celdas elementales de una estructura cristalina, combinando sistemas cristalinos con los tipos de celdas. Bien, estas son las 14 redes de Bravais donde combina sistema cúbico y las estructuras cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en las caras. El sistema tetragonal puede presentar dos celdas unitarias, tetragonal simple, tetragonal centrada en el cuerpo. La ortorrómbica presenta estructura simple, centrada en las bases, acá tendríamos en dos caras, o centrada en caras, en dos caras y en las bases. Y por último, la ortorrómbica centrada en el cuerpo. La hexagonal solamente tiene una estructura, que sería esta. Se denomina también hexagonal compacta. La monoclínica presenta estructura simple y centrada en las bases. La romboédrica solamente una simple y la triclínica también solo una simple. Y estas son las 14 redes de Bravais. Nosotros nos vamos a centrar en esta introducción a presentar estructuras cristalinas cúbicas a manera de introducción de redes cristalinas. Un recorrido por la tabla periódica nos muestra que en general el 37% de los metales, como elementos químicos, presentan estructuras cúbicas. Y de estas estructuras cúbicas, acá está con colores, la menos común es la simple y la más común es la estructura cúbica centrada en la cara. Entonces son los elementos químicos metálicos que presentan, están acá, metálicos y los gases nobles que presentan estructura cúbica centrada en la cara. Algunas formas para representar la estructura cúbica simple puede ser mostrando los átomos en una... Se pueden representar con las esferas que mostrarían los átomos en una red o en una celda unitaria. Se pueden ubicar los 4 átomos que estarían en los vértices del cubo, así de una forma compacta, o simplemente el cubo un poco más amplio y los átomos en los vértices. Entonces, la característica de estructura cúbica simple es esta, que solamente tiene átomos en los vértices del cubo. La estructura o la representación que se encuentra acá en el centro es la más común y la más fácil para poder determinar la densidad de un material, el número de átomos en una celda unitaria. Es
de pronto es difícil de ver, pero después de hacer el análisis es relativamente fácil. Eh, Sería visualizar estos que están en la parte superior derecha y tratar de hacer imaginariamente un corte de las esferas que están en la parte superior, de tal manera que se forme la cara superior del cubo. Entonces hacer un corte a estos 4 átomos, entonces se puede visualizar cómo queda. Luego hacer el corte por la mitad de los 4 átomos que están en la cara del lado derecho para formar la cara derecha del cubo. Hacer el corte de los átomos que quedan al frente para que se forme la cara frontal del cubo, y así para el lado izquierdo, para la cara de atrás y para la base. Entonces quedaría esta representación en la cual se pueden contar que en los vértices va a quedar un octavo de átomo. Es un octavo de átomo. Y ahora presento una diapositiva de pronto un poquito más explicada. En los átomos que presentan estructura cúbica centrada en el cuerpo, entonces serían estos del grupo 1, el grupo 2, el grupo 5, 6, 8, los antáneos del europeo. Y la representación, entonces podríamos representar de esta manera. Entonces aquí tendríamos los 4 átomos y en el centro el átomo que está haciendo, que está centrado en el cuerpo de cada estructura cúbica. Entonces esto sería en red o en celda unitaria. Entonces en celda unitaria podemos tener el cubo con los 4 átomos en los vértices más el átomo que está en el centro. O de manera más compacta podemos tener estos 4 átomos en los vértices del cubo y en el centro el otro átomo. Ahí se observa que los átomos que están en los vértices ya no quedan unidos entre sí, sino que hay una pequeña distancia entre los dos. Y por último la representación del cubo, donde ya se pueden contar cuántos átomos hay en esta estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces muestra el octavo de átomo en cada vértice del cubo, más un átomo completo en el centro del cubo. La estructura cúbica centrada en la cara la muestran elementos como el calcio, el manganeso, cobalto, níquel, cobre, plata, el oro, platino, aluminio, silicio, casi que son los más comunes, los elementos metálicos más comunes. Adicional el iterbio y el torio. Y los gases nobles. Entonces tienen esta estructura que se representa. Entonces de forma compacta sería esta, donde están los 4 átomos de los vértices y en cada cara se ubica un átomo adicional. Entonces de forma compacta sería los 4 vértices más los átomos que están en cada cara del cubo. O la representación del cubo y los átomos en los vértices más el átomo en cada cara. Y por último, la que recorta, que formaría esto, un octavo de átomo en los vértices, y en cada cara se puede observar que va a quedar, después de hacer los recortes y formar este cubo, en cada cara va a quedar medio átomo. Bien, respecto a compuestos, porque estábamos hablando de elementos químicos que podemos ver en la tabla periódica. Compuestos en materiales, podría ser el acero en estructura austenita, es un compuesto de hierro, de gama hierro, que sería una estructura cúbica centrada en la cara, y el carbono, que hace parte ya del acero, estaría ubicado en los intersticios.
Generalmente la relación atómica entre átomos de hierro y átomos de carbono es de 27:1. O sea que significa que hay un 21, no, perdón, un 2,1% de carbono sumergido o en los intersticios del gamma hierro. También otro material compuesto como el latón, una aleación de cobre y zinc, presenta dos fases, el latón alfa, el latón beta. El latón alfa tiene una estructura cúbica centrada en las caras y la composición para que sea centrada en las caras está entre 35 y 45% de zinc. Y hay un latón que puede contener una cantidad superior, cercano al 85% de zinc. Presenta una estructura cúbica cristalina centrada en el cuerpo. Bueno, aquí era la representación que les comentaba de la estructura cúbica simple. Si tenemos las esferas compactas y asumimos que vamos a hacer un corte en la parte superior y un corte en la parte inferior, quedaríamos con una estructura más o menos como esta, donde muestra medio átomo, medio átomo, medio átomo en cada vértice. Pero luego hay que hacer cortes para trazar las caras laterales y la cara frontal y la cara de atrás del cubo. Entonces, si se hace un corte, por ejemplo, sobre este átomo, ya no van a ser medios átomos, sino va a ser un cuarto de átomo. Pero luego se va a hacer el corte, bueno, estos llamémoslas verticales. Entonces ya tenemos un cuarto de átomo y ahora hacemos los cortes, yo dije verticales, ¿cierto? Horizontales, donde ya no nos va a quedar un cuarto de átomo, sino un octavo de átomo, que sería aquí como estas, que intenté plantearlo y plasmarlo para visualizar. Y así obtenemos este cubo. Entonces el corte en la cara superior, tendríamos los medios átomos, pero luego se cortan las otras caras. Esto me parece importante entenderlo porque cuando se hace el cálculo de las densidades, les comentaba, se necesita saber cuántos átomos hay en una celda unitaria. Bueno, vamos a mirar ese tema. Generalmente se pueden encontrar tablas que resumen todas las estructuras cristalinas. Acá solamente estoy hablando de las estructuras cristalinas cúbicas. Entonces, las tablas generalmente indican cuál es la estructura, el nombre, cúbica simple en este caso, cuál es la imagen con la que se puede representar esa estructura, cuántos átomos hay en una celda unitaria, que a veces se pone la letra N minúscula para representar el número de átomos. Acá sería un átomo en la estructura cúbica, porque es un octavo de átomo en cada vértice. Y son 8 vértices del cubo, por lo tanto, en una celda unitaria hay un átomo. Luego se puede hallar la relación entre el radio de un átomo y el parámetro de red, que sería la arista. Esa la llaman A. Entonces, para el caso de la estructura cúbica, A es igual a 2R, pero ya vamos a mirar ese 2R cómo se observa. Me gusta más observarlo. También se muestra la densidad de esa estructura cúbica, que para el caso de la cúbica simple, la densidad es igual a 1, que es el número de átomos, por el peso atómico del elemento que hace parte de esa estructura, sobre 8 por el radio del átomo elevado al cubo y por el número de Avogadro. El número de Avogadro es este número, 6.02 por 10 a la 23. Y por último, el factor de empaquetamiento atómico. En la estructura cúbica simple, el empaquetamiento atómico tiene
un valor en porcentaje del 52,36%, que indicaría el espacio ocupado dentro de ese cubo, el espacio ocupado por átomos. El resto, o sea, acá tendríamos un 47,64%, no está ocupado por átomos, sería un espacio vacío disponible para que se introduzcan otros átomos o simplemente espacio vacío. Bien. Bueno, entonces aquí voy a intentar mostrarles el cálculo de la densidad. Vamos a ver si lo tengo así. Sí. El cálculo de la densidad para una estructura cúbica simple. Entonces, lo primero que quiero ver es esta distancia llamada la arista o el parámetro de red, que se denota con la letra A. Y simplemente lo que se observa es que si en los vértices hay un octavo de átomo y adicionalmente ese octavo de átomo, ustedes lo van a mirar, estaría mostrando acá el radio de un átomo. Bueno, yo lo escribo a veces con mayúscula, el radio de un átomo, y en el lado derecho estaría el radio de otro átomo. Entonces la arista tendría un valor de 2 veces R. Entonces, por eso es que es conocido este valor. Si la arista tiene un valor de 2 veces R y la cantidad de átomos que hay en esta estructura cúbica simple es 1, porque es un octavo de átomo en cada vértice y hay 8 vértices, entonces con estos dos datos vamos a calcular la densidad de una celda unitaria de una estructura cúbica simple, que realmente la densidad pues es la masa que ocuparía dividido el volumen de la celda. Entonces básicamente esto no cambia la densidad, es la relación masa sobre volumen, y la masa pues es la masa de un átomo, que para temas de cálculo se resume de esta manera. La masa bueno, acá la masa de la estructura es el número de átomos, N, por el peso atómico que se encuentra en la tabla periódica, dividido el número de Avogadro, porque aquí estamos hablando de una cantidad de átomos, pero el peso atómico está en unidades de masa atómica. Al dividirlo por el número de Avogadro ya vamos a tener en cantidades la masa en gramos para poder expresar la densidad en gramos. El volumen de la celda, como esta es una estructura cúbica, el volumen de un cubo es la arista elevada al cubo. Entonces, por eso el volumen de la celda es igual a A elevado al cubo. Ya de forma resumida quedaría que la densidad es igual al número de átomos por el peso atómico sobre el número de Avogadro sobre A al cubo. Podríamos desarrollarlo para esta estructura cúbica. La densidad, que esta es una letra griega, ρ, es igual a un átomo por el peso atómico dividido, y en el denominador podemos tener A elevado al cubo, que sería 2 veces el radio elevado al cubo, y por el número de Avogadro, que también está en el denominador. Esto ya es solamente la matemática básica para no dejar denominador sobre el denominador. Bien, al desarrollar esto, nos queda que la densidad es igual a 1 por el peso atómico. Entonces, peso atómico del elemento químico que está formando la estructura cúbica simple, dividido 2 elevado al cubo sería 8, el radio elevado al cubo, y por el número de Avogadro, para no escribir el 602, por 10 a la 23. Listo, esta sería la ecuación para hallar la densidad de una estructura cúbica simple, aunque es mejor usar la genérica, que es esta que está acá
en el recuadro, la genérica para cualquier estructura cúbica, que sería la masa sobre el volumen, y como el volumen de un cubo es la arista elevado al cubo, entonces solamente es conocer cuál es el valor de la arista para reemplazar acá en el denominador, y en el numerador queda la masa igual a el número de átomos por el peso atómico sobre el número de Avogadro. Bien, la otra característica que se puede hallar en una estructura es qué tanto ocupa el espacio de los átomos que están dentro de la estructura, lo que llamamos el empaquetamiento. Entonces, el término o la propiedad se llama factor de empaquetamiento atómico, y relaciona, el cálculo que hace es relacionar el volumen de átomos. El volumen, acá tenemos un solo átomo, pues el volumen que ocupa ese átomo, dividido el volumen de la celda, o sea, la estructura cúbica, o el volumen de un cubo. El cálculo sería el volumen de átomos, un átomo teniéndolo representado como una esfera. Entonces, un solo átomo tendría este volumen de esfera, 4/3 por pi r elevado al cubo. Y la celda, pues a elevado al cubo, que es un cubo. El factor de empaquetamiento atómico, acá hace falta algo, es n por 4/3 por pi r al cubo dividido a elevado al cubo. Listo, ahí hacía falta la n porque el factor de empaquetamiento atómico es para el volumen de los átomos que están formando la estructura. Entonces, para este caso, que es una estructura cúbica simple, el factor de empaquetamiento atómico será igual a un átomo, porque solo hay uno, por 4/3 multiplicado por pi y el radio al cubo, y esto dividido, yo puedo poner acá la división para que me quede más fácil, a elevado al cubo, pero como a es igual a 2r para este sistema, entonces voy a escribir 2r elevado al cubo. Entonces aquí resolviendo nos va a quedar que el factor de empaquetamiento atómico es igual a 4/3. Bueno, escribámoslo acá, 4/3 pi r al cubo, y en el denominador sería 2 elevado al cubo, que es 8, y r elevado al cubo, r3. Cancelamos el radio y esto da un número. Ese número es, voy a tomar la calculadora porque olvido el número, 4, 0,52. Entonces acá 0,5236. Entonces acá está como una fracción, pero si multiplicamos por 100, la podemos expresar en porcentaje, 52,36%, que era la que les había mostrado en la tabla anterior. Bien, la otra estructura, la estructura cúbica centrada en las caras, igual en la tabla vamos a encontrar la estructura, el nombre de la estructura, la imagen, el número de átomos por celda, acá dice que son 4, la relación de radio parámetro de red, ahora es otro valor, ya no es 2R, porque acuérdense que acá hay un espacio, por lo tanto la arista no puede ser igual a 2R, hay que hacer un poquito de geometría, de álgebra, para determinar cuál es el valor de la arista.
En este caso es 2 raíz de 2 por R. Y ahora miramos de dónde sale. La densidad se resume así, raíz de 2 por peso atómico sobre 8 R al cubo por el número de Avogadro. Pero igual ya vimos, la densidad es el número de átomos por el peso atómico sobre el número de Avogadro, que es la masa, dividido el parámetro de red o la arista elevado al cubo. Y la arista elevado al cubo sería este valor 2 raíz de 2 por R elevado al cubo. Por eso, al simplificar va a quedar esta ecuación. El número de Avogadro, para no olvidarlo, es 6.02 por 10 a la 23. Y por último, el factor de empaquetamiento atómico, que es un número, ya vimos que acá no nos da una fórmula, sino un número, es 74,05%. El anterior era 52,36%. Acá se nota más empaquetado, hay menos espacios disponibles para intersticios. Bueno, entonces vamos a hacer aquí la densidad. No sé si dejé espacio, ahorita miramos. Prefiero de una vez anotarlo. La densidad es la relación masa sobre volumen. La masa es el número de átomos por el peso atómico sobre el número de Avogadro. Y el volumen de la celda es A elevado al cubo. Entonces, primero la A. Si tenemos ese cubo, voy a representar aquí el cubo así como muy mal dibujado, pero es como para visualizarlo. Entonces, se tiene medio átomo en la cara y acá estaría la fracción de 1/8 de átomo y 1/8 de átomo en el vértice, igual en el otro extremo. Entonces, lo que yo quiero hallar es esta distancia de la arista, o sea, A, teniendo presente que si es un cubo, entonces aquí, perdón, en la línea vertical tendríamos también una A. Pero ahí no puedo sumar átomos, o sea, A no es 2R, pero sí los puedo sumar, no los átomos, sino los radios de los átomos, los puedo sumar en la diagonal. Entonces acá habría una R, en el segundo habrían 2 R's y en el tercero una R. Entonces lo que estoy formando es un triángulo muy sencillo, un triángulo cuyos valores son A en la parte, en la base, A en esta altura, y esta hipotenusa tendría un valor de R más 2R, son 3R más R, 4R. Listo. ¿Qué se va a resolver por Pitágoras? Usando, va a borrar acá todo esto, y usando el principio de Pitágoras tendríamos que 4R elevado al cuadrado es igual a 2 veces A elevado al cuadrado. Entonces, la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, ya con esto podemos despejar la A en función de la R. Aquí podemos escribir 16, R al cuadrado, dividido 2, y sacamos la raíz cuadrada, y esto es igual a A. Y 16 sobre 2 daría 8. 8 es lo mismo que tener 2 al cuadrado por 2. Entonces, por eso tenemos 2 raíz de 2 por R. Es igual a, ya despejando ese sistema. Acá me quedó el factor de empaquetamiento atómico. Entonces voy a borrar toda esta parte. Bien, acá está como resumido. El factor de empaquetamiento atómico sería el volumen de los átomos sobre el volumen de la celdilla.
Ya vimos que acá hay 4 átomos para esta estructura cúbica centrada en la cara. Entonces n sería igual a 4 por el volumen de la esfera, que es 4/3 por pi r al cubo. Y en el denominador el volumen de la celdilla, que sería a al cubo, pero a es 2 veces la raíz cuadrada de 2 multiplicado por r. Entonces reemplazaríamos acá en el factor de empaquetamiento. Igual se van a cancelar los radios al cubo y nos va a quedar un número que es 0,7405. Pero ese número está expresando el factor de empaquetamiento atómico en fracción. Si yo quiero convertir una fracción a porcentaje, simplemente multiplico este valor de fracción, lo multiplico por 100 y ya tengo el porcentaje. Bien, no voy a repetir, tenía el espacio, no me he dado cuenta que tenía el espacio para resolverlo. La densidad y el factor de empaquetamiento. Bien, por último, la estructura cúbica centrada en el cuerpo. En esta estructura, la imagen, que serían los 4 átomos en los vértices y el átomo en el centro. El número de átomos, que ya se puede ver en un diagrama de cubo, se ve perfectamente un átomo en el centro del cubo y un octavo de átomo en los extremos. O sea que en total tendríamos un átomo en los vértices y un átomo en el centro, 2 átomos en total. La relación del radio del parámetro de red, este es un poquito más complejo de hallarlo, necesitamos hacer 2 veces Pitágoras, pero no es difícil. El valor es 4 raíz de 3 sobre 3 por radio. La densidad sería 3 por raíz de 3 sobre 32 por r al cubo. Perdón, 3 por raíz de 3 por peso atómico sobre 32 por r al cubo por el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23. Y el factor de empaquetamiento atómico es de 68.02%. Este es mayor al cúbico simple, pero menor al 74% que teníamos el cúbico centrado en la cara. Listo, acá está lo mismo. Y el espacio, en este espacio voy a mostrarles cómo se halla el valor de la arista. Entonces, el valor de la arista necesita primero visualizar que en el cubo, no lo voy a mostrar acá porque no es fácil dibujarlo, pero más o menos la idea. En el cubo tendríamos el valor de la arista, pero aquí en las aristas no hay un valor del radio porque tendríamos un espacio desconocido. Entonces, este espacio desconocido no me permite expresar directo la arista en función del radio. Si miramos la diagonal que habíamos visto de la estructura cúbica centrada en la cara, tampoco, aquí en esta diagonal, tampoco se observa que haya átomos que estén en contacto y que se puedan contar los radios para decir esta diagonal se expresa en función de los radios. La diagonal que sí lo expresa, entonces voy a borrar esta que está acá y la voy a pintar con rojo. Es una diagonal que empieza en el vértice, pongamos el vértice frontal izquierdo inferior y va a terminar en el vértice de atrás superior derecho. Entonces atraviesa el cubo. Y ahí sí se observa, y en este diagrama fue que lo quise mostrar, hay un contacto entre el átomo del vértice inferior, el átomo que está en el centro y el átomo que se encuentra en el vértice superior. Esa diagonal puede tener o tiene un valor de 1R, 2R, 3R, 4R. 4R. Pero es una diagonal que no es fácil de ver. Entonces, ¿qué necesitamos hacer
para representar esa diagonal. Primero, trazar una sombra en la base. A ver, tracemos acá una idea de sombras que no veo. Hacer líneas rectas acá. Entonces estoy trazando allá como si tuviéramos ese plano por dentro del cubo. Entonces, si miran ese plano que está ya interno al cubo, más o menos la idea es esta. ¿Qué característica o qué valores tiene? En la diagonal ya vimos que es 4 veces R. En este cateto, porque es un triángulo, en este cateto el valor es A, la arista, pero en la parte inferior hay una diagonal. Entonces, ¿qué tengo que hallar primero? El valor de esta diagonal, pero ya la habíamos hallado en la diapositiva anterior. Claro que no me puedo devolver, entonces vamos a representarla acá. Esta sería la diagonal de la base, que tiene valores A, porque este también vale A, esta arista, y la del frente vale A. Y esta es la diagonal que quiero hallar. Entonces, esa diagonal tiene el valor de 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces A elevado al cuadrado. Porque sería d a la 2 es igual a 2 veces A al cuadrado. Y por último, entonces se hallaría con este valor y nuevamente Pitágoras. Algo así. En la hipotenusa está 4R. El valor de este cateto es A. Y el valor del otro cateto es la diagonal, que se las había mostrado acá. Esta es la diagonal, que ahora dibujé el triangulito de frente para poderlo ver más fácil. Entonces, esta diagonal tiene un valor de raíz de 2 por A al cubo. Y Pitágoras nos dice que si tenemos la hipotenusa elevado al cuadrado, va a ser igual a los catetos elevados al cuadrado. O sea, A al cuadrado más 2 por A al cubo. No es 2 elevado al cubo porque yo tengo acá es elevado al cuadrado, disculpe. Es 2 elevado a 2 por A elevado al cuadrado. Entonces, aquí al tener esta ecuación, simplemente despejamos A y A es este valor que está aquí escrito en la parte superior. 4 por raíz de 3 sobre 3 por R. Entonces, aquí tendríamos 4 al cuadrado, 16 por R al cuadrado, es igual a 3 veces A al cuadrado. Y al despejar tendríamos este valor. A es igual a 4 raíz de 3, que hay que racionalizar. Acuérdense de esas normas de la matemática. Listo. Tengo que borrar todo para que se vea acá la imagen. No, acá solamente nos dice que la densidad es masa sobre volumen, el repaso. Y seguramente aquí va a salir el factor de empaquetamiento atómico, que ya teniendo los valores de la arista del cubo, lo podemos reemplazar en el denominador del factor de empaquetamiento atómico y obtener ese valor del 0,68. Bueno, después de esta introducción tan pequeña a las estructuras cristalinas cúbicas, les voy a proponer que desarrollen los siguientes ejercicios. Como ya vimos cómo se halla la densidad, la masa, podemos buscar en la tabla periódica datos, aunque acá voy a dárselos. Entonces, encontrar acá algunos valores. Entonces, son 2 ejercicios básicamente. El primero es este, con 2 elementos químicos. Para el aluminio, dice el aluminio a una temperatura ambiente presenta una estructura cúbica centrada en la cara.
El parámetro de red del aluminio es 4,0496 Armstrong. Entonces consultan este valor de Armstrong en qué unidad de medida se está dando. El peso atómico del aluminio es 26,98 gramos por mol. Y por otro lado está el hierro, que a temperatura ambiente presenta estructura cúbica centrada en el cuerpo con un parámetro de red A igual a 0,2866 nanómetros. Me gusta jugar con las unidades, entonces acá van a tener otra unidad de medida. El peso atómico es 55,85 gramos por mol. Entonces la idea es que con esta información van a hallar la masa de un átomo, la densidad de la red, la densidad de un átomo, el radio atómico, el volumen de un átomo de hierro, de aluminio, el número de átomos por cada metro cúbico de la celda, el número de átomos por gramo de celda, el número de moles por metro cúbico de celda, la masa de una celda unitaria y la cantidad de celdas unitarias que hay en un gramo de aluminio, en un gramo de hierro. Listo, ese es el reto, resolver con la información, resolver estos ejercicios. Y el otro ejercicio se parece, pero es un poquitín diferente. Ahora les voy a dar el dato del radio atómico y van a hallar, bueno, yo acá escribí el radio atómico, pero es el parámetro de red. Creo que ahí hay un error. Van a hallar el parámetro de red o la arista del cubo. El parámetro de red, me quedó mal. Bien, entonces dice, el aluminio a una temperatura ambiente presenta estructura cúbica centrada en la cara con un radio atómico de 184 picómetros, otra unidad de medida. El peso atómico del aluminio 26,98 gramos por mol. Y el hierro presenta estructura cúbica centrada en la cara con radio atómico de 126 picómetros. El peso atómico 55,85 gramos por mol y van a hallar la masa del átomo, pero ya con estos datos, no con los anteriores. La masa de un átomo, la densidad de la red, el parámetro de red, el volumen del átomo, el número de átomos por metro cúbico de celda, el número de átomos por gramo, el número de moles por metro cúbico de celda, la masa de una celda unitaria y la cantidad de celdas unitarias en un gramo. Entonces, esa es como la forma de aprender. Ya, si esta explicación te ha ayudado para algo, marca un like. Si quieres más videos de este tema, si quieres ver más videos de los temas de materiales, suscríbete a mi canal. Y también hazme saber en los comentarios si quieres un tema en especial. Nos vemos en la próxima. Feliz día.